Buenas tardes. Ujú. Son las 18:30, ya, hora de comienzo. Por motivos familiares, porque hoy es el cumpleaños de mi hija y tengo que llegar a una hora precisa. Voy a cortar un poco la sesión, ya, la sesión de hoy. O sea, voy a, en vez de hablar yo una hora y media, voy a hablar una hora, ya, y dejar media hora para comentarios. O sea, como máximo hablaré una hora, ya para hacer posible eso. Porque 8 en punto tendría que yo ponerle punto final a la sesión por esto que vengo de explicar. Eh, Bien, igual por ahora somos pocos y pocas. La clase pasada, en la cual, digamos, quise hacer un recuento, un tipo de recuento, porque ahora todavía me queda otro recuento, digamos, por otra línea, ¿ya? Me interesa ver cómo la línea que tomara Freud, tomara el existencialismo, ¿ya? Y tomara la teoría crítica como tres grandes hitos del humanismo en el siglo pasado, del humanismo y también del cuestionamiento del humanismo. Y la clase pasada en que había partido por las vanguardias de principios de siglo y había terminado con el eclecticismo de la psicología humanista y con el ideal del desarrollo personal. Eh, Solamente como ayuda a memoria, ya en esto de la psicología humanista había hecho como una pequeña referencia a Jung y la idea, digamos, de este ideal de cómo autocompletarse que hay en Jung, ¿no? En esta relación con la sombra, ¿ya? Y también, digamos, el duro camino que Jung plantea a cada uno, que es el camino de la individuación, que es un concepto que no vamos a entrar a desarrollar o explicar, que es largo en Jung, ¿ya? Eh, pero que también retoma un poco un concepto que Nietzsche había desarrollado cuando Nietzsche aborda el tema de lo apolíneo, como, o sea, la individuación como un camino, como el camino del sujeto, ¿ya? Que no es lo mismo que la individualización, ¿ya? O sea, la individualización tiene que ver con lo individual, la individuación tiene más que ver, digamos, con el afirmarse en un singular, en ese singular que tiene que ver con esa relación con uno y su sombra un poco. Eh, y de Fromm me interesaba destacar lo que aparece tanto en el libro de Fromm sobre Marx y su concepto del hombre, como aparece también en El miedo a la libertad, como aparece en el psicoanálisis de la sociedad contemporánea y en algunos otros libros más, y seréis como dioses también, y es como eh, que es un blending, una especie de eclecticismo entre psicología social, restos de psicoanálisis que Fromm conoce muy bien, y humanismo socialista, es decir, la herencia del humanismo socialista. Y ahí, digamos, Fromm había tomado el concepto de alienación en su doble eje, la alienación social a partir del análisis marxista, ¿ya? De la alienación del trabajo, y desde la alienación del trabajo, la alienación social en general, y la alienación en el sentido como patología, como alienación como enajenación personal, como eh, el alienado es, entre comillas, el psicótico, ¿ya? Un poco para ir mostrando, que es el esfuerzo de Fromm para ir mostrando que después otros retomarán y desarrollarán y seguirán, ¿ya? Una cierta relación entre patologías que aborda de manera muy individual el psicoanálisis, pero que desde esta visión freudiana tienen que ver también con causas estructurales, es decir, tiene que ver con configuraciones sistémicas, el capitalismo, la razón instrumental, etcétera, ya que llevan a una serie de trastornos o que propician trastornos, y que los trastornos son solo cuestión del sujeto personal como supuestamente lo veía Freud, o como lo ve, o como dice Byung-Chul Han a propósito del neoliberalismo, que insiste en presentar los trastornos individuales como fracasos personales. En el caso de Fromm, precisamente en esta idea de humanismo socialista, lo que él quiere con su acervo psicoanalítico, pero más allá de él, ¿no es cierto?, es relacionar precisamente una cierta noción de salud individual o salud personal con una salud colectiva,
¿ya? O con una especie de, con un ideal colectivo, un ideal social. Dentro de esta trayectoria de la psicología humanista y el desarrollo personal, también hice alusión a la llegada, que parte en los años 50 sobre todo, y en los años 60 en Europa y en Estados Unidos, de la influencia de religiones y saberes de Oriente, ¿ya? El budismo en sus diferentes influencias, el budismo tibetano, precisamente porque los grandes lamas y el Rinpoché tienen que salir huyendo del Tíbet con la invasión china y algunos llegan a Occidente. El budismo zen, ¿ya? Porque también llegan los primeros maestros a Estados Unidos y a Europa, y otros budismos como el Vipassana, el Advaita Vedanta, en el caso del hinduismo, ¿ya? Y, y- y toda esta llegada, digamos, se encuentra con todo el movimiento del desarrollo personal y la búsqueda de nuevas formas de conciencia, ¿ya? Em, Recordemos que también hay un boom en ese momento de la primera oleada de la psicodelia, ¿ya? Que pregonaba, digamos, precisamente la ampliación del espacio de la conciencia, el trascender el yo hacia una especie como de fusión con el todo, ¿ya? Y ahí hay como algún coqueteo que hace la psicodelia con esta llegada de Oriente a Occidente, a pesar de que los maestros son bastante, los maestros budistas, que son hinduistas, son bastante claros, digamos, en diferenciarse respecto de esa tendencia, ¿ya? Pero de todas maneras lo interesante es que se produce ahí un cruce entre lo que ya venía iniciándose como psicología transpersonal, ¿ya? Es decir, que va más allá de lo individual, en la Gestalt, en los años 60 con Fritz Perls, en la psicología rogeriana y en otras, ¿ya? Es decir, están los cruces de psicología humanista, psicología transpersonal y la llegada de esta especie, vamos a llamarlo, pues ya ponerle un nombre, ¿ya? Eh, que es un poco general, pero en fin, y la llegada de la espiritualidad de Oriente. ¿Mm? Entonces, que es un nombre engañoso, pero no importa, pero se entiende. Entonces, aparece yo creo que un humanismo con lugar, digamos, para esta experiencia de lo transpersonal, para esta comprensión de lo sagrado, no necesariamente religioso, pero sí como lo sagrado como vínculo con algo perdido, ¿ya? Con algo perdido que está dentro nuestro, pero que está a la vez en el cosmos, ¿ya? Eh, una especie como de integralidad entre conciencia, cuerpo, afecto, ¿ya? Y una forma de trascender hacia otro lado, ¿ya? ¿Mm? Y esto, claro, produce, si en el humanismo siempre ha sido una opción muy importante la idea del desarrollo de la conciencia, pero el desarrollo de la conciencia en algún momento se identificó muy fuertemente con el desarrollo de la razón, ¿ya? Bajo el alero del iluminismo y lo que vino después, ¿ya? Aquí en esta deriva, esta deriva que viene por el lado de la psicología transpersonal y de la espiritualidad que viene sobre todo de Oriente y un poco también influida por la experiencia del hipismo, de la psicodelia, etcétera. Se entiende el desarrollo de la conciencia no solamente como el desarrollo de la razón, ¿ya? Es decir, cuando se habla de conciencia, se habla cuando se dice elevar el estado de conciencia, ¿no? Llegar a otro nivel, ¿ya? En la evolución de la conciencia, aparece mucho la palabra evolución ahí, más que progreso, es muy sintomático, ¿no? Cuando es la conciencia agregada a la razón, la palabra mágica es progreso, ¿ya? Aquí se trata, por ejemplo, por ejemplo, voy a caricaturizar un poco, pero dice una persona evolucionada, ¿ya? Una persona evolucionada. No se dice una persona que ha hecho grandes progresos, ¿ya? Entonces, tiene que ver con esta idea de una conciencia que se pega un salto hacia una octava más arriba, como dirían los músicos, ¿ya? Eh, que se conecta, ¿ya? Con dimensiones que no son del yo, que no son,
que en parte son del inconsciente, pero en parte, en el caso de Jung, serían del inconsciente colectivo también, porque Jung es un precedente para todo esto, ya para unificar un poco, poner un poco juntos a Freud, ya, y al misticismo, cosa que Freud no podía tolerar. ¿Mm? Eh, pero claro, entonces lo interesante es que abrir esta idea del humanismo contemporáneo a que el desarrollo de la conciencia no es solamente el progreso de la razón, ¿ya? Sino que es también la idea de, de ampliar, ¿ya? Lo que Aldous Huxley llamaba las puertas de la percepción, pero Huxley lo hizo a propósito de sus propias experiencias con la mescalina, ¿ya? Y con la psilocibina, es decir, con la psicodelia, pero ampliar básicamente como el espacio de la conciencia, la comprensión, ¿ya? Del mundo. No solamente ampliar la comprensión del mundo por el espíritu crítico que provee la razón, ¿ya? La capacidad de interpretar, sino también la experimentación de una conciencia ampliada, ¿ya? En una dimensión también que es experimental, que es vivencial, que es experiencial, ¿ya? Y genera mucha expectativa, además, genera mucha expectativa en alguna gente. Está, digamos, está también un poco, entra de una manera un poco, yo diría, banalizada una cierta idea de iluminación también, ¿ya? Es decir, como, ya, me voy a la India y me voy a iluminar, ¿ya? Poco menos. Eh, y aparecen libros como muy, muy sintomáticos. Ya, a mí me acuerdo un libro que salió, no sé si a principios de los 80 fue traducido al español, creo que por Cuatro Vientos, que era la editorial que se ocupaba de estas cosas, ya que decía algo así, se llamaba algo así como Manual de Iluminación para Perezosos, ¿ya? Que era como el camino, el atajo, ¿ya? Como tomarse rápidamente el atajo. ¿Mm? En contraste con lo que es la disciplina propiamente budista, ya que es una disciplina mucho más rigurosa, entre comillas. Claro, esto tiene que ver con una, yo no sé si es banalización, masificación o facilitación de todo esto, que es, es toda la cultura de la autoayuda y de la New Age, de la nueva era, que agarra mucha fuerza en los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿ya? Esta especie de masificación y banalización del desarrollo personal, cuando el desarrollo personal también se convierte en industria, cuando se llega al extremo del eclecticismo, de agarrar un poco de todo, ¿ya? Agarrar de la astrología, que entramos a la era de Acuario, al calendario maya, la cábala, las runas, el I Ching, el Osho, la física cuántica, la meditación a la carta, en fin, todo eso, ¿ya? Que forma parte de todo este mundo, y no lo pretendo descalificar cada cosa, ¿ya? En su propio saber, y porque puede tener su propio rigor también, ¿ya? Pero más bien a lo que me refiero es a esta especie como de eclecticismo extremo, como agarrar un poco de todo, o agarrarse un poco de todo, que también tiene que ver con una confusión de época, estamos entrando en grandes niveles de incertidumbres, el sujeto, el yo, digamos, le cuesta mucho más agarrarse de verdades sólidas, tradicionales, porque la familia está en crisis, porque la modernidad está en crisis, porque el mundo laboral está en crisis, ya porque se derrumban las grandes verdades y entonces se apela a todo este tipo a todo este tipo de saberes que llegan desde distintos lados, ¿ya? Y todo esto cuaja claro, en la autoayuda, que se convierte en una industria, es decir, la gente lucra con la autoayuda, hay bestsellers, hay en las librerías ya sectores especialmente dedicados a la autoayuda, hay cursos, hay todo tipo de talleres, se convierte en una gran caja de herramientas, ¿ya? Tiene su costo, ¿ya? Y, eh, y como digo, no quiero mirarlo, o sea, descalificarlo. Es cierto que me resulta como una tentación descalificarlo y uno tiende, en el sentido, digamos, de cajón desastres, ¿ya? Y de como cosas de las cuales agarrarse, ¿ya? Ante una cierta confusión. Pero por otro lado, también uno lo puede mirar positivamente en el sentido de ampliar el repertorio de recursos, de herramientas,
¿ya? Que va mucho más allá de la simple racionalidad, ¿ya? De la simple razón o de lo que era la modernidad, la tradición de la modernidad, ¿ya? Eh, en- y es interesante también porque el humanismo estaba muy ligado a una visión más lineal, es decir, de como que habíamos dejado el misticismo y habíamos entrado en el mundo de la ciencia, ¿ya? O sea, el conocimiento se hace científico dejando atrás, superando supuestamente, entre comillas, los lastres de la tradición, la superstición, el misticismo, la religión, etcétera, ¿ya? Y lo que viene ahora ya está teñido de misticismo, está teñido de otras tradiciones, otros saberes que vienen de otros lados, ¿ya? Eh, y por lo tanto rompe con la visión lineal de la historia que va dejando atrás y más bien se abre como eh, eh, a una especie de sincronía de lo diacrónico, es decir, esta línea que va dejando atrás como si hubiera hitos ya en el camino, se revierte y uno dice, no, pero es que uno puede traer todo de vuelta hacia acá, ¿no? Al estilo del eterno retorno en Nietzsche, traer todo y decir, bueno, lo que es propio del humanismo moderno es precisamente la apertura a un amplio repertorio, no necesariamente una carrera, digamos, de relevos en que dejo una cosa por otra y me quedo con la ciencia y punto, ¿ya? Entonces, y en ese sentido sí es legítimo. Es decir, si el humanismo consiste precisamente en una apertura de cabeza, apertura de mente, apertura de conciencia, apertura de sensibilidad, apertura estética, etcétera. Ups, esperen que voy a enchufar a cargar esto que se me va a apagar. Disculpen, me está diciendo que me estoy quedando sin batería. Ya, ahí está. Entonces, entonces está bien. Objeción, dentro de todo, digamos, una objeción es precisamente esto de que siempre es la pulseada entre lo que es una lógica de una industria, ¿ya? Es decir, una lógica capitalista, como diciendo, bueno, pero todo esto también es una forma, ya, por un lado, de no transformar el sistema y dejar al individuo haciendo su propia búsqueda personal, ¿ya? Esa es una. Otra de las críticas posibles es la idea de que finalmente se convierte en una industria, es decir, que básicamente entra en una lógica, no sé si llamarla capitalista, neoliberal, o una lógica económica, ¿ya? En la cual todo esto son productos puestos en mercados. ¿Mm? Y el otro problema, yo creo que tiene que ver con, y esto lo han visto algunos sociólogos y filósofos, es que con la nueva era y el boom de la autoayuda y del crecimiento personal, se empieza a meter también la cuña de algo que después se llamó el narcisismo posmoderno. ¿Ya? Es decir, está la idea como yo y yo. ¿Mm? O sea, yo tengo derecho. Yo me voy a dar el derecho de, ¿no es cierto?, de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Como una cosa muy como autorreferente, como buscando ayuda para uno. ¿Ya? Es decir, que entra en la dinámica de algo así como la gestión del self o la gestión del yo. ¿Ya? O va abonando el terreno para eso, en un aspecto, ¿ya? Es decir, como este boom del crecimiento personal, o sea, está muy bien que la gente busque, ¿no es cierto?, recursos en un repertorio amplio de saberes para verse, comprenderse, apoyarse, fortalecerse, tener mayor resiliencia, etcétera. Pero por otro lado está también la idea de que este boom del crecimiento personal tiene que ver con una cosa muy autorreferencial, ¿ya? Entonces, yo creo que humanismo y narcisismo hasta cierto punto están reñidos, sobre todo cuando el narcisismo se convierte en algo más mórbido, más exagerado, ¿ya? Eh, Porque el humanismo tiene mucho que ver con ver al otro también, ¿ya? Tiene ese componente comunitario, social, ¿ya? De lo colectivo,
Y por lo tanto, este boom de la autoayuda y este boom del New Age, ¿ya? De alguna manera también nos va colocando en búsquedas muy personales, ¿ya? Y donde muchas veces también se puede caer en un narcisismo fuerte, o por lo menos abre la compuerta para que entre. O sea, porque el narcisismo posmoderno tiene también su otra fuente mucho más sistémica, estructural, que es la competencia económica, ¿ya? Donde es como el individualismo convertido en competitividad, ¿ya? Y ahí, claro, ese es como el núcleo estructural a partir del cual se monta la cultura del narcisismo o la cultura narcisista. Pero también están estas otras cosas, ¿ya? Como es el boom de la autoayuda, ¿m? Que contribuyen a esa tendencia, ¿ya? A mirarse uno mismo, ¿ya? Iba a decir a mirarse al ombligo, pero tampoco quiero demonizarlo, ¿ya? No quiero ridiculizarlo. Pero bueno, también uno puede pensar hasta dónde es humanista o hasta dónde esto de la autoayuda y la nueva era es una parodia del humanismo, ¿ya? O sea, eh, lo dejo en todo caso, lo dejo abierto, ¿ya? Ahí. Y paso eso era como el cierre del material correspondiente a la sesión pasada, ¿ya? Y paso ahora a la sesión de hoy, en la que me interesa básicamente agarrar otros hitos del siglo XX. ¿M? No voy como estrictamente en sentido cronológico, porque estos hitos son como contemporáneos de los otros que tomé, ¿ya? Eh, Unos más al principio del siglo, otros más después Y aquí me interesa ver el psicoanálisis, el existencialismo y la teoría crítica. Me parece que son tres referentes importantes en relación a las derivas del humanismo contemporáneo en el siglo XX. Respecto de la perspectiva psicoanalítica, ¿ya? O sea, Freud. Lo interesante, yo creo, o sea, cuando lo relacionamos con el humanismo, es que en el caso, digamos, de toda la teoría que logra construir Freud a partir de una pretensión positivista, es decir, de convertir la psicología en una ciencia positiva, y esa era su aspiración, él era hijo del espíritu científico, básicamente, ¿ya? Y a partir de la observación, de la inducción, de la experimentación, ¿ya? Va construyendo una teoría que él cree validar científicamente y que en alguna medida podría ser, ¿ya? A pesar de que ha sido cuestionada a lo largo del tiempo. Pero dentro de esto, hay varios elementos que yo creo que son interesantes. Uno está sobre todo en uno de los libros de Freud, ¿ya? Que es el malestar de la cultura. Es decir, es cuando él empieza a cruzar el tema del inconsciente y de la represión del instinto con el tema de la cultura. ¿Mm? Eh, y básicamente ahí yo diría que hay una visión a la vez trágica y liberadora en Freud. ¿Ya? Es interesante ver a Freud, en Freud también un poco un pensamiento trágico. ¿Por qué un pensamiento trágico? ¿Ya? Porque en esta visión que él tiene de la naturaleza humana, ¿ya? Aparece una lucha, una contradicción, una cierta incompatibilidad entre la pulsión y la cultura, o entre la libre expresión de la pulsión, es decir, del instinto, ¿ya? Y sobre todo la pulsión sexual, eh, y la cultura. Y el entrar a la cultura, el desarrollo de la civilización, que también está en otros libros de Freud, como en Tótem y Tabú, ¿ya? Y en El porvenir de las religiones. ¿Mm? Pero lo que de alguna manera plantea Freud, lo plantea ontogenéticamente y filogenéticamente. ¿Qué significa esto? Onto y filogenéticamente. Lo plantea como el desarrollo de la historia en general y como también la biografía personal de cada uno, ¿ya? En los dos sentidos, como si cada uno repitiera en sí mismo, ¿ya? La historia universal, en su propia biografía. ¿Por qué? Porque uno en su historia, ¿no es cierto?, en algún momento tiene que reprimir los instintos para poder entrar, ¿ya?, a estar con el otro.
¿ya? Entrar en la sociabilidad, es decir, cuando aparece sobre todo lo que después Lacan llamará el gran otro, ¿ya? Eh, y, eh, y aparece la dimensión de la falta en uno, ¿ya? Que tiene que ver todo eso con el complejo de Edipo, con un montón de cosas, pero sobre todo tiene que ver básicamente con que uno tiene que reprimir una pulsión espontánea, que puede ser, digamos, el deseo incestuoso, ¿ya? Sobre todo, ¿no? De poseer a la madre, eh, o de matar al padre y poseer a la madre, en fin, ¿ya? Eh, pero tiene que reprimir eso, ese deseo, ¿ya? Para contar con la aceptación del padre, que vendría a ser como el representante de lo social, de lo simbólico, ya de la cultura, ¿ya? Para poder entrar a la sociedad, para poder ingresar dentro de una sociabilidad ampliada. Entonces, hay un costo, y ese costo también Freud, en el malestar de la cultura, se lo adscribe a la historia humana, ¿ya? Eh, y en Tótem y Tabú también. Es decir, esta idea, digamos, de que nos hacemos realmente humanos como seres sociables en la medida que reprimimos el instinto, ¿ya? Pero a la vez la represión del deseo más primario, ¿ya? Que es una represión que finalmente pasa al inconsciente, es decir, queda como grabada allí donde nosotros no sabemos que quedó grabada. Ujú. El inconsciente no somos conscientes de ello, es algo que ocurre antes, ¿ya? Y queda como parte del inconsciente esta especie de represión del deseo. Pero la represión del deseo tiene consecuencias dentro de la construcción del yo. ¿Mm? En una visión psicoanalítica, la represión del deseo es por definición, fábrica de neurosis, ¿ya? La fábrica originaria de la neurosis, primigenia de la neurosis. Después vendrán una serie de cosas ya, en fin, muchas más cosas, pero para ponerlo como como en una ecuación clara, digamos, de costos, ¿ya? Y beneficios, por un lado. Entonces, eh, eh, internalizamos a nivel inconsciente, pero también se hace consciente, ¿ya? La culpa, ¿ya? El sentimiento de culpa, y en el inconsciente se forja el superyo, o sea, negocia el superyo con el ello, es decir, negocia precisamente como este tirano, el de los imperativos, que es el superyo, ¿ya? Que reprime el deseo, ¿ya? Con el ello, con precisamente allí donde el deseo, donde está el deseo, donde está la pulsión, donde está el instinto. Eh, y, eh, y nace y hay un temor a ese super yo, ¿no es cierto? Y aquí estamos nosotros metidos entre medio, o sea, nosotros somos todo eso, pero aquí está el yo, digamos, esta especie como de, de- de producto de todo esto, ¿ya? Que arrastra con sus neurosis, las desarrolla, las pone en escena, y está el teatro de la vida como un teatro en el cual desplegamos nuestra personalidad con nuestros propios rollos también. Y en, Y finalmente bueno, el problema es que internalizamos esa represión del deseo, ¿ya? Pero, si no pero al mismo tiempo, por suerte lo hacemos, ¿ya? Por suerte lo internalizamos, ¿ya? Porque eso nos hace seres sociables, nos hace seres vivibles, ¿ya? Hechos para la convivencia, hechos para entrar a un orden simbólico, a un mundo de normas, pero también a un mundo de afecto con los otros, ¿ya? De poder participar de lo social, del vínculo. ¿Mm? Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo Freud hasta ahí, ¿ya? O lo que nosotros podemos inferir de Freud hasta ahí, es que, o sea, hay una inspiración muy humanista en el sentido de que la preocupación de Freud, ¿ya? Es tratar de construir ciencia para la comprensión del sujeto, ¿ya? Es decir, a partir de una casuística, su propia casuística, él parte como con la hipnosis, ya como tratamiento, a partir de una casuística, a partir, por eso, de datos positivos, de datos de la realidad, ¿ya? Lo que él procura y lo hace con notable genialidad, así como Marx quiere construir una ciencia de la historia, Freud quiere construir una ciencia del sujeto, ¿ya? Que es el psicoanálisis, finalmente, ¿ya?
O sea, el psicoanálisis más bien, claro, el psicoanálisis uno lo piensa más bien como el tratamiento, ¿ya? Pero es también una teoría, entre comillas, científica del sujeto, ¿ya? De cómo se conforma el sujeto, cómo se conforma ontogenéticamente, cómo se va desarrollando a partir de la triangulación originaria, a partir de la represión del deseo, a partir de la constitución de la falta, cuando siente la falta del otro, de todo en lo cual tiene que transigir, ¿ya? En términos de reprimir el deseo, para poder convivir con esa falta, ¿ya? Y no ser como completamente víctima de ello. Eh, y por lo tanto uno podría decir que Freud tiene esta parte de humanista, ¿ya? En la medida en que quiere hacer una ciencia positiva para dar cuenta de cómo se constituye la subjetividad, ¿ya? Se constituye originariamente la subjetividad. ¿Y cómo se relaciona la constitución de esa subjetividad, ¿ya? Con la llegada a un mundo donde está el otro, ¿m? Donde están los otros. Por otro lado, es una visión un poco trágica, ¿ya? Porque es muy difícil salir del círculo de la neurosis, porque la neurosis de alguna manera es como consecuencia inevitable de la represión del deseo originario, ¿ya? Eh, entonces, esta visión más como optimista, que ha caracterizado el humanismo moderno, ¿no? Que confía plenamente en la razón para llevarnos por el camino de la felicidad, Freud dice no, ¿ya? O sea, no me hablen mucho de felicidad. O sea, la felicidad es en cierta forma algo imposible si uno entiende la felicidad como sentirse pleno y completo. ¿Mm? Porque siempre va a estar siempre va a estar el sentimiento de la falta. ¿Ya? Siempre va a haber un agujero en nosotros y siempre va a haber un trastorno, algún tipo de trastorno, ¿ya? Vinculado a la autorrepresión que nos impone nuestro propio super yo, o sea, que viene desde el inconsciente. ¿Ya? Eh, entonces, uno sacrifica, si la felicidad fuera la plena realización del deseo, la plena conformidad con uno mismo, ¿ya? No tener que lidiar con la falta, ¿ya? Eh, Desde Freud, eso no parece posible, ¿ya? Pero por otro lado, hay otro elemento que Freud agrega, que yo creo que también es muy interesante desde el punto de vista de las derivas del humanismo, que es el concepto de sublimación. ¿Ya? Es decir, uno no solo reprime el deseo originario, también lo sublima. O sea, la forma de elaborarlo, de trabajarlo, ¿ya? ¿Qué significa sublimar el deseo? Significa como de alguna manera utilizar esa energía, ¿ya? Porque básicamente es energía, ¿ya? Energía que apunta hacia querer, ¿no es cierto?, hacia un objeto, utilizar esa energía, pero en otro sentido, ¿ya? En otro sentido, y básicamente son en el sentido de satisfacciones sustitutivas, ¿ya? Eh, la creación artística sería una forma para Freud como casi emblemática, paradigmática de sublimación. Está su famoso trabajo sobre Leonardo, ¿ya? Ahí el arte, la ciencia, la humanización en general, ¿ya? O sea, la obra humana, ¿ya? La construcción cultural, básicamente, ¿ya? Es producto de instintos sublimados, ¿m? Es decir, de potencias que por un lado son víctimas de una represión para poder permitir la sociabilidad, porque el deseo puro y duro puede ser muy destructivo, ¿ya? Impedir el progreso, impedir la civilización. Y por otro lado, la sublimación, que significa utilizar esta economía del deseo, utilizar esta energía, entre comillas, constructivamente, en aras del desarrollo de la civilización, del arte, de la cultura, del progreso, de la democracia, no sé, del mejor orden social, eh, de la producción, de la industria. ¿Mm? Entonces, ahí es donde Freud, claro, da una explicación muy distinta a la explicación que podría dar un Marx, un Hegel, ¿ya? Es decir, que básicamente es esa energía, ¿ya? Sublimada, el motor tanto de nuestra actividad en la sociedad, ¿ya? Con otros, como el motor de la historia. ¿Mm?
Es en la búsqueda de satisfacciones sustitutivas, porque no podemos simplemente quedarnos con la satisfacción inmediata, ¿ya?, de la sexualidad primaria. Entonces, es una visión por un lado trágica, porque la felicidad no existe finalmente, existen estos caminos, pero es una visión al mismo tiempo en la cual Freud dice, así nos humanizamos, ¿ya? Esto es lo que nos hace humanos, finalmente, ¿ya? La humanización tiene que ver precisamente con la represión del deseo y la sublimación de esa energía en la construcción, ¿ya?, en la obra, ¿ya? La obra que también puede ser con la filosofía, el pensamiento, ¿no? También es una forma de sublimación. Entonces, hay al mismo tiempo hay un humanismo ahí, ¿ya? Hay una vocación, hay un amor por el ser humano, ¿ya? En Freud, que es interesante. Ahora, de todas maneras, esto plantea problemas porque eh, hay dos valores que son muy queridos por la tradición humanista, que son la autonomía y la autenticidad, ¿ya? Y y la autonomía no es fácil si uno piensa desde esta construcción del sujeto que propone el psicoanálisis en sí, propone el paradigma psicoanalítico. En la construcción del sujeto está determinado en gran medida por la falta. Después Lacan va a hacer un desarrollo ulterior de esta noción de la falta, ¿ya? Eh, que aparece en lo que Lacan llamará el estadio del espejo del niño pequeño, ¿ya?, donde el niño se ve como cree que quisieran verlo para amarlo, un poco, ¿ya?, pero que por lo mismo, ¿ya?, descubre como una especie de fisura entre una imagen y una corporeidad. ¿Mm? Una especie como de desalineamiento, pero que tiene que ver con esta idea de que quiere quiere superar la falta, digamos, ¿no? Quiere ganarse a ese otro, ¿ya? Y después quiere ser como el padre, porque el padre es el que tiene el amor de la madre, el que detenta el amor de la madre, en fin. Bueno, conocemos ya, digamos, toda la jerga psicoanalítica en ese sentido, pero el problema es que si estamos construidos sobre la base de algo que nos falta, y desde allí nos movemos, ¿ya? Entonces, la autonomía es problemática, ¿ya? Porque la autonomía supone eh, como una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? No una completitud, ya necesariamente, no un estado de completitud, pero sí como una capacidad de maniobra, como si yo tuviera una plena autosuficiencia, ¿ya? Es decir, autonomía, ser autónomo y ser autosuficiente, en este caso afectivamente, ¿ya? Como sujeto de afecto sobre todo, ¿ya? Irían de la mano, y si no hay una autosuficiencia afectiva, porque estamos construidos sobre la base de una falta que nos mueve, ¿ya?, entonces es difícil declararnos autónomos, porque, o sea, casi por definición no lo somos, ¿ya? Entonces, pero claro, un poco uno podría decir, forzando el paradigma, que casi así, que la cura, siempre se discute en el psicoanálisis si existe la cura o no, y hay mucha literatura sobre la cura analítica, ¿ya? La cura que, o sea, si no existe la cura, realmente es un gasto tremendo de recursos y tiempo, porque el psicoanálisis tradicional suponía 4 sesiones a la semana durante 15 años, ¿no? Es decir, un privilegio de los ricos y ociosos. Ociosos en el sentido que no tenían que trabajar. Pero bueno, básicamente uno podría decir que la cura es la construcción de la autonomía desde la falta, ¿ya? Es decir, cómo poder conjugar las dos cosas a la vez, ¿Mm? La autonomía y la falta. ¿Mm? O sea, sabiéndonos seres faltantes, básicamente sabiéndonos seres que estamos marcados, ¿ya?, por ello, marcados como ontogenéticamente por la falta, ¿ya? Igual operar como seres autónomos, ¿sí? Poder hacerlo, ¿ya? Y ahí, bueno, no vamos a entrar en el detalle, digamos, de lo que es un psicoanálisis, pero en fin. Pero
De la misma manera, digamos que es problemático colocar la autonomía dentro, pero es problemático, pero al mismo tiempo hay una apuesta por eso. ¿Ya? Hay una apuesta por este sujeto que logra, ¿ya? Lo que logra, porque de alguna manera poder, no, o sea, no sé si la superación de la neurosis, ¿ya? Porque se dice la cura, algunos dicen, bueno, ¿es la superación de la neurosis o es más bien como eh, como entender cómo funciona la propia neurosis, ¿ya? Es más un camino de autoaceptación que un camino de autosuperación, ¿ya? Aunque también es un camino en el cual la autoaceptación opera como forma de autosuperación, ¿ya? Eh, y, eh, y entonces había un viejo, un típico chiste a propósito del psicoanálisis, que es el chiste como de, tipo se encuentra con otro que le dice, bueno, llevas 20 años psicoanalizándote, ¿te sanaste? Y el tipo le dice, sí. Entonces el otro le dice, ¿cómo? Entonces ya no tienes el rollo que tenías. No, sí lo tengo, pero lo acepto. Ya, o sea, como, pero eso es como una comprensión burda del psicoanálisis, pero igual es ilustrativa, ¿ya? Pero hay una búsqueda, o sea, de que el sujeto sea más libre, ¿ya? Sea más libre, se pueda actuar más libremente respecto de la tiranía de un inconsciente, tanto que viene del lado hipernormativo, digamos, tiránico del superyo, como también que viene del lado pulsional, ¿ya? Entonces, el trabajo así iterativo del psicoanálisis, que trabaja además con el síntoma, que trabaja con las señales que permiten inferir el inconsciente, ¿ya? Como son los sueños, los actos fallidos, etcétera, ¿ya? Es todo un trabajo largo, ¿no? Tedioso, duro, sufriente, etcétera, ¿ya? Eventualmente sí apuntaría a que un sujeto puede como tomar las riendas de sí mismo, que un sujeto eventualmente ya no como que de alguna manera sale del lugar de la víctima de su propia falta y la víctima, digamos, de su propia represión, ¿ya? Sí, toma el lugar de la gente. Y por lo tanto hay una apuesta a ganar autonomía, ¿ya? A poder liberarse de ciertos fantasmas, ¿sí? En eso. Y por otro lado está el tema de la autenticidad, que es un tema también muy relacionado con el humanismo moderno. La búsqueda de autenticidad está en Nietzsche, después veremos que está también mucho en los existencialistas, que está en la psicología humanista, ¿ya? Que está el ser auténtico, el devenir uno mismo, ¿ya? El ser fiel, ¿ya? A quien uno es, ¿ya? El ser consecuente con las ideas que uno tiene, etcétera. O sea, hay muchas formas de definir la autenticidad. ¿Mm? Pero el problema es que en el caso del psicoanálisis si es que, como el psicoanálisis logró, a pesar de que Nietzsche ya lo había esbozado, en gran medida, pero Freud lo menciona muy poco, le da muy pocos créditos, ¿ya? Es decir, se guarda para sí los créditos en esto. Él logra, dice, como inferir el inconsciente como objeto, ¿ya? Sí, está la construcción científica del inconsciente como aquello que en gran medida nos gobierna, que explica parte de nuestros trastornos, ¿ya? De por qué hacemos ciertas cosas, la compulsión a la repetición, la adicción al sufrimiento, en fin, una serie de cosas, ¿ya? Pero si el grueso de lo que nos constituye es inconsciente en términos de la conciencia, en términos de nuestra subjetividad, ¿cómo podemos ser auténticos si no nos conocemos a nosotros mismos? ¿Ya? Es decir, porque la autenticidad suponía al mismo tiempo como un pleno conocimiento de sí. ¿Ya? Ahí o sea, por ejemplo en Kant, ¿ya? En el racionalismo kantiano. ¿Mm? Eh, y después también, ¿ya? O sea, bajo la égida de las luces, de la ilustración, ¿ya? Esto de deviene tú mismo, ¿ya? Eh, Tiene que ver con el hecho de, bueno, también con esta idea socrática, de un autoconocimiento pleno, ¿ya? Que me permite como ser fiel a mí mismo. Y en la medida, digamos, de que hay una, una, eh, una represión pulsional y un inconsciente que nos constituye por detrás, ¿ya? Entonces es muy difícil ese autoconocimiento cabal que permite ser auténtico.
¿ya? Esa premisa para la autenticidad que sería conocerse a sí mismo. Pero bueno, Freud lo podría como remendar, ¿ya? Esta objeción, podría remendar esa objeción y el psicoanálisis podría remendar esta objeción argumentando de que, que lo que es auténtico es precisamente esta aventura de adentrarse, ¿ya? En un proceso, ¿ya? De lidiar con la propia falta y la propia neurosis, ¿ya? Eh, al punto, ¿m? De ir expandiendo, no de forma definitiva, pero sí como casi un trabajo en progreso, ¿no? La autocomprensión, ¿ya? Es decir, que podemos ser más reales, podemos ser más auténticos, como más fieles a nosotros mismos en la medida en que podemos ir transitando hacia una progresiva autocomprensión que nunca se agota, por supuesto, porque nunca el inconsciente es una especie de infinito hacia adentro, ¿no es cierto? Al cual nunca vamos a poder como recorrer cabalmente, ¿ya? Pero sí vamos a poder avanzar en esto y bueno, y la autenticidad tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con, con apostar a, a esta autocomprensión. ¿Mm? Ahora, de todas maneras, desde el punto de vista también del humanismo, ¿qué implica, ¿ya? Este proyecto de Freud? Este proyecto que es hijo de la ciencia positiva, ¿ya? Freud es hijo de la ciencia, es médico, ¿ya? Es discípulo de un médico, ¿ya? De Breuer, y descalifica claramente a varios de sus socios por considerarlos poco científicos, partiendo por Jung, sobre todo, cuando viene Jung con esta idea del inconsciente colectivo y la sombra y qué sé yo, ¿ya? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué implica una ciencia positiva del sujeto, una ciencia experimental del sujeto? Esta ciencia tópica del sujeto que está dividido entre, en la primera tópica que es conciencia, preconciencia, inconsciencia, y la segunda tópica que es la del ello, el yo y el superyo, dentro del desarrollo de la teoría en Freud. ¿Mm? Eh, Uno podría decir, bueno, pero hay una cierta deshumanización porque siempre hay una especie como de pulseada entre lo que es el positivismo y el humanismo, ¿ya? Es decir, esta idea de Freud de desarrollar una ciencia positiva del sujeto es llevar el tema de la subjetividad a la lógica del positivismo científico, ¿ya? También. Lo hace igual, de una manera genial, ¿ya? O sea, Freud es genial, esté equivocado, ¿no? Pero o sea, es una tremenda construcción lo que logra hacer, ¿ya? Igual como Marx, es genial, digamos, aunque estemos de acuerdo o no. Eh, Porque construye un sistema donde todo permite como explicarse dentro de sí. Eh, pero, y lo hace con una pasión por lo humano, ¿ya? Que lo hace un poco humanista casi como por actitud. Pero por otro lado, digamos, le pone esta camisa de fuerza de la ciencia experimental, de la ciencia positiva, ¿ya? Y uno se pregunta en qué medida eso no es más bien un aguafiesta en términos del desarrollo del humanismo, ¿ya? Es decir, este humanismo que entre otras cosas tiene esta razón crítica que también se aplica contra el exceso del positivismo, contra los excesos del cientificismo, ¿ya? Por momentos. Pero bueno, lo dejo hasta ahí, digamos, con el caso de Freud. Y el segundo hito, ya no creo que agote porque ya me he extendido bastante, pero eh, por lo menos voy a meter una cuña. El segundo hito que me interesa destacar dentro, digamos, de las derivas, hoy día, dentro de las derivas contemporáneas del siglo XX, es el existencialismo, ¿ya? El existencialismo, que es una corriente filosófica, ¿ya? Eh, cuyos principales exponentes son probablemente en Alemania Heidegger y en Francia Sartre. Bueno, también está Jasper, Merleau-Ponty y otros, ¿ya? Que nace de la fenomenología, que es una corriente filosófica. Husserl fue el gran fenomenólogo, del cual Heidegger fue su discípulo, pero que al mismo tiempo se apartó de él, ¿ya? Eh, pero básicamente, a ver, como para explicar la fenomenología en un 1, 2, 3, ¿ya? Solamente. O sea, en primer lugar, la fenomenología en filosofía
parte con una afirmación básica y simple, ¿ya? De que toda conciencia es conciencia de algo, ¿ya? Toda conciencia es conciencia de algo, ¿ya? Pero después da un paso adicional, y ese paso adicional va a marcar mucho a Heidegger y a Sartre, que es el concepto de intencionalidad. El concepto de intencionalidad uno podría decir, por un lado hay un componente que tiene que ver con la teoría del conocimiento, es decir, que todo conocimiento es un conocimiento, digamos, con sesgo, con intención, que se baja desde un lugar, ¿ya? Hacia su objeto, ¿ya? No solamente toda conciencia es conciencia de un objeto, sino que todo conocimiento de un objeto es conciencia situada, digamos, ¿ya? Posicionada. Eh, y ahí está el sentido de la intencionalidad. Pero hay un otro sentido que es más también, no en el campo del conocimiento, sino en el campo del ser, en el campo ontológico, que es donde más lo va a tomar Heidegger y Sartre. Y es que todo ser es un ser puesto en una circunstancia, ¿ya? Que allí se define el ser. El ser no se define por una esencia, no tiene algo adentro sustancial que lo define, ¿ya? Y aquí es donde se van a apartar muy fuertemente de la idea de un ser que se define por la razón o que se define por alguna sustancia, alguna facultad interna, ¿ya? Sino que y Sartre dirá que la existencia precede a la esencia. Y somos antes que nada seres puestos en la existencia, ¿ya? Arrojados a la existencia. El concepto que usa Heidegger en su obra fundacional, que es Ser y Tiempo, o el ser y el tiempo, en alemán es Dasein, ¿ya? Que ha sido traducido como ser ahí, o el ahí del ser, ¿ya? Uno no es un ser en sí mismo, es un ser ahí, que ya está ahí, ¿ya? Es apertura hacia el ser, ¿ya? Somos como un boquete hacia la realidad, ¿no? No somos una sustancia cerrada sobre sí, ¿ya? Vivimos en una especie de éxtasis, pero no en el sentido de éxtasis de plenitud. Éxtasis significa como estar hacia afuera, como dirigidos hacia algo, ¿ya? Volcados fuera de nosotros, ¿m? Abiertos al ser. Incluso hay juegos, hay palabras como que las rompen ahí los existencialistas, ¿ya? Eh, pero estamos siempre como trascendiendo. Trascendiendo no significa que trascender en sentido religioso, ¿ya? Hacia lo sagrado, sino trascender significa aquí salir de sí, ¿ya? Ir más allá de sí. ¿Mm? De alguna manera como llegar a un exterior, porque no hay ningún interior. Somos como puro estar puesto, ¿ya? Estar puesto sobre la piel de la realidad. ¿Mm? Heidegger habla como somos puro proyecto, ¿ya? Somos el ser como proyecto. ¿Mm? Y ahí va a decirse el ser para la muerte, va a usar una serie de jergas, pero básicamente esta idea de que y, y también, digamos, en Sartre va a ser muy importante esta idea de que somos seres que estamos siempre produciendo sentidos, ¿ya? No somos nada si no estamos produciendo sentidos. Ahí tiene que ver la intencionalidad de nuevo, este concepto, ¿ya? Somos pura producción de sentido. Ahora, tanto en Heidegger como en Sartre, pero más en Heidegger incluso, ¿ya? Hay una especie como de idea de, o sea, de renuncia, no de renuncia, básicamente de contestación de la idea del sujeto, ¿ya? Es decir, no hay sujeto, porque en el análisis que hace Heidegger dice que básicamente y hace un análisis etimológico de la palabra subjectum, ¿ya? Y él dice que la palabra subjectum básicamente es la traducción latina de una palabra griega, ¿ya? Del griego clásico, que tiene más que ver con usía, que usía en el griego clásico sería sustancia, ¿ya? Y que fue traducido luego como sujeto o subjectum, ¿ya? Al latín. Pero lo que dice Heidegger es que hay un gran extravío filosófico,
o un extravío del ser, ¿ya? Ahí, bueno, uno podrá estar de acuerdo, ¿no? En fin, pero que hay un gran extravío del ser en que hemos identificado el ser con el sujeto, ¿ya? Y el sujeto es una mera construcción, finalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una sustancia, no hay un núcleo duro al interior de uno, ¿ya? Como si fuéramos como la naturaleza misma, ¿ya? Y por lo tanto, esta idea de que uno es básicamente un, estamos arrojados a ser, ¿ya? Estamos, eh, y, y no y que de eso tenemos que darnos cuenta, básicamente, y de que no somos sujetos, por lo tanto, es decir, no hay algo que somos como dentro de nosotros mismos. En Sartre también está, ¿ya? En Sartre, esta idea de Heidegger de que el ser es ser en el mundo, o estar en el mundo, ¿ya? En Sartre también está, ¿ya? Pero Sartre lo lleva más al campo de la libertad, ¿m? El existencialismo. Y Sartre dice eh, que nosotros no somos, sino que nos hacemos, ¿ya? Y por lo tanto recae sobre nosotros la total responsabilidad de nuestra existencia porque no hay nada que nos es dado de antemano, ¿ya? Sino que estamos siempre arrojados y por lo tanto condenados a elegir en el mundo, ¿ya? O sea, o sea, la libertad es al mismo tiempo la irremediabilidad de una elección permanente, ¿ya? Es decir, no hay más vida que lo que uno hace consigo mismo y con sus circunstancias, ¿ya? Entonces estamos siempre como lanzados hacia afuera, ¿m? Como lanzados hacia la elección, ¿ya? Y claro, es la libertad, pero no es la libertad en un sentido épico, sino que esta libertad dura, ¿ya? En la cual, porque Sartre tiene su lado trágico, ¿ya? Y que incluso así como en Heidegger su libro emblemático, fundacional es el ser y el tiempo, en Heidegger es el ser y la nada, ¿ya? Que termina con una frase, así que la rubrica que dice, el hombre es una pasión inútil, ¿ya? Eh, pero finalmente tiene que ver con eso de que estamos, o sea, que no tenemos, la libertad no es algo que no es un regalo que recibimos, ¿ya? Es casi la maldición que tenemos también, ¿ya? Estamos siempre como, o sea, porque no somos nunca somos seres completos, además. Entonces, estamos, a pesar de que Sartre no es freudiano, ¿ya? Pero somos una especie de vacío que está siempre como en tanto vacío, ¿ya? Completándose con la existencia, ¿ya? Completándose con elecciones de una cosa u otra, ¿ya? Que nos van constituyendo y desconstituyendo permanentemente. ¿Sí? Pero él pone la libertad por encima de todos, ¿ya? En ese sentido. ¿Sí? Estamos condenados a ser libres, dice. Entonces, el existencialismo, eso es el existencialismo en Heidegger y en Sartre, ¿ya? Esta idea, digamos, este antisustancialismo, este antisubjetivismo, no somos un sujeto preconstituido, y que por lo tanto podríamos decir que es un antihumanismo, pero Sartre habla del existencialismo como un humanismo, ¿ya? Intenta ponerlo del lado del humanismo deliberadamente, además, ¿ya? Eh, y en Heidegger hay una pregunta ahí, en algún momento pregunta, ¿es el existencialismo una forma de humanismo o no? ¿Ya? Y hay mucha discusión sobre esto, ¿ya? Permanentemente. Uno podría decir de que es una deriva del humanismo, esta idea básica, ¿ya? Del existencialismo, de que somos nuestra circunstancia, de que somos, porque uno podría decir que también esto tiene que ver con que, o sea, esta especie como de llevar la libertad a este terreno, ¿ya? Al terreno de estar arrojado al mundo y tener que actuar, ¿ya? Básicamente, y que no somos más que esta existencia, con K, existencia que tiene que ver con esta exterioridad, este estar afuera, ¿ya? Esta no sustancialidad interna. ¿Sí? Y este ser ahí, en el caso del Dasein, en el caso de Heidegger, ¿ya? Esta existencia que precede cualquier esencia, en el caso de Sartre, ¿ya? Eh, pero el existencialismo luego, o sea, está bien, está ahí, después,
Hay otros que se los pone, digamos, dentro de la bolsa de los existencialistas. A Merleau-Ponty por el lado de un gran estudio que hace él, que es la fenomenología de la percepción, ¿ya? A Karl Jaspers también, a Gabriel Marcel, pero se desarrolla sobre todo en Francia, mucho más que en Alemania, ¿ya? Se desarrolla a partir, digamos, de esta corriente. Sartre escribe tempranamente, el Ser y la Nada de los años 30, ¿ya? Ser y Tiempo es de los años 20, del siglo pasado. Eh, pero en Francia se constituye una especie de cultura existencialista o un culto existencialista, ¿ya? Que tiene que ver con la idea de la autenticidad, por un lado, ¿ya? También hay existencialismos más individualistas y hay existencialismos más como más políticos, porque Sartre también era un político de izquierda. Y su segunda obra, que algunos consideran mucho menos rigurosa, es la crítica de la razón dialéctica. Eh, pero el existencialismo tiene que ver, en cierta forma, en esta cultura existencialista, tiene que ver mucho con la autenticidad. ¿Ya? Es decir, mucho con la autenticidad, ¿por qué? Porque está la idea, digamos, de que todo se juega en la existencia. ¿Ya? Entonces es como jugarnos plenamente, porque no somos nada detrás de esta existencia, de este estar entre las cosas, de estar como eligiendo, ¿no? En base a la circunstancia que o que configuramos o que nos toca. ¿Ya? Entonces, en este arrojo, ¿ya? En este arrojo, eh, ejercer la libertad, ¿ya? Es elegir plenamente, ¿ya? Es como estar siempre como cuadrándonos con nuestra elección, porque no hay más que eso, que un elegir. Y elegir es elegirnos, porque como somos la circunstancia, como somos ese estar lanzados o arrojados al mundo, ¿ya? Elegir es elegirnos, porque no hay nada detrás. ¿Mm? Eh, y claro, es súper desafiante, problemático, ¿ya? Es trágico también, en el sentido que dice Sartre, estamos condenados a elegir. ¿Ya? Y cuando Sartre dice el hombre es una pasión inútil, ¿ya? Porque claro, la pasión es en el sentido también del padecer, ¿ya? Padecemos la libertad. ¿Mm? Eh, y esto que nos lleva solamente a trascender en el sentido de salir de nosotros mismos, pero no trascender hacia arriba, trascender hacia el mundo, ¿ya? Esa trascendencia. Eso es para Sartre la trascendencia, ¿no? Estar como volcados al mundo. Y ser auténticos es como volcarse plenamente al mundo, ¿ya? Es ser consistente con esta vaciedad interna que nos lleva a volcarnos plenamente, ¿no? Esa es la autenticidad, estar como jugados, entre comillas, ¿no? Jugados. Eh, que después tendrá una connotación política también, ¿ya? Jugarse por una opción, jugarse por una apuesta, jugarse por un proyecto, jugarse por un sentido, ¿ya? Eh, que es lo que va a estar como impregnando esta cultura existencialista, sobre todo francesa, a partir de Sartre, ¿ya? Sartre y Simone de Beauvoir, eh, y que agarra fuerza después, agarra fuerza después de la Segunda Guerra, digamos, sobre todo en los años 50 del siglo pasado. Entonces, a la pregunta del existencialismo, ¿es o no un humanismo? Lo es en este sentido, ¿ya? Lo es en este sentido, en el de producir un sentido, en el de jugarse, en el de apostar, en el de elegir permanentemente, el de ejercer, ¿no? 24/7 esto que es esta condena a la libertad, ¿ya?